Muy buenas, hoy es martes, esto es el Lifters. Ayer os comenté que tenía pensado hablar acerca de cómo respirar al entrenar, de por qué muchas veces se hace mal. Voy a comentar algunas cosas que me parecen interesantes para que las tengáis en cuenta, sobre todo cuando estáis haciendo ejercicios multiarticulares, porque normalmente es cuando más se suele ver este tipo de fallos. Y así, sobre todo, lo podéis ir aplicando, podéis haciendo este tipo de ejercicios y seguramente vayáis progresando bastante más en el entrenamiento. Hablé de esto ya en Cuaderno de Entrenamiento, si no recuerdo mal, hace unas semanas, de cómo deberíamos de respirar, pero aún así sigo viendo ciertos fallos, sobre todo cuando me llegan mensajes a Instagram o a la web, y veo que todavía normalmente tendemos a pensar que respirar es simplemente coger aire y ya está, o sea, simplemente eso. Y no, respirar tiene mucho más en sí, hay diferentes tipos de respiraciones, y la respiración que debemos de utilizar para hacer levantamiento de pesas o entrenamiento de fuerza es diferente a una respiración un poco más normal. En este sentido, normalmente tenemos una respiración que es respiración de pecho, o sea, cogemos aire y se nos hincha el pecho. Esta es una respiración muy habitual y normalmente esta respiración es la que se suele utilizar cuando vamos a entrenar. ¿Qué es lo que pasa? Que esta respiración no sirve para esto. Esta respiración no va a proporcionar estabilidad para nuestro tronco. Y en este sentido tenemos muchos inconvenientes que van a hacer que de una forma u otra al final o nos lesionemos o progresemos menos y demás. En primer lugar, si respiramos simplemente con el pecho, vamos a perder más fácil la estabilidad, sobre todo en ejercicios como una sentadilla o ejercicios como un peso muerto rumano. Seguramente hayáis visto muchas personas cómo en estos ejercicios cargan un peso que es bastante considerable y aunque la fase excéntrica, por ejemplo, la hacen medianamente bien, no del todo, pero bueno, más o menos, la fase concéntrica desvirtúan bastante la técnica. Y en este sentido suele ser porque respiran mal, o sea, o no han respirado lo suficiente o hacen una respiración de pecho. Por lo tanto, en este sentido, este sería uno de los inconvenientes que tenemos al utilizar este tipo de respiración. Luego, por supuesto, está el tema de las lesiones. Evidentemente, si perdemos la estabilidad, va a ser mucho más fácil que todo ese peso haga que nos lesionemos, ya bien sea el lumbar, ya bien sea la zona escapular, etcétera. Son lesiones al final bastante complicadas y por lo tanto hay que prestarles bastante atención. Luego, por otro lado, tendríamos menos progreso. Vamos a ser capaces de levantar menos peso y encima vamos a levantar ese peso de una manera incorrecta. Por lo tanto, es muy habitual el ver cómo personas que se estancan en determinado peso, que encima es un peso bastante bajo, pues suele ser precisamente por eso, porque respiran mal en los ejercicios. Y si prestamos más atención al hecho de respirar bien, puede que estemos una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses aprendiendo a hacer esto bien y puede que parezca que estamos perdiendo como el tiempo, ¿no? Que estamos yendo a entrenar básicamente para nada. Pero no, porque estamos construyendo una buena base sobre la que luego meter peso a la barra y levantarlo bien. No es lo mismo hacer una sentadilla con 140 kilos bien vertical que una sentadilla con 140 kilos en el que la fase excéntrica más o menos está bien, pero la fase concéntrica luego empezamos a temblar, empezamos a perder la estabilidad y luego están los memes estos y los vídeos estos de las personas que meten ese peso a la barra y luego se caen para atrás o se lesionan y se cae la jaula entera. Bueno, en definitiva, un desastre. Así que este sería un punto importante y por supuesto también algo que está relacionado con el progreso es que vamos a tener una sensación de esfuerzo mucho mayor al respirar mal que si lo hacemos bien. Por ejemplo, no es lo mismo que levantemos 90 kilos en un remo 90 respirando bien que si respiramos simplemente con una respiración de pecho, respirando mal. Nos va a pesar muchísimo más la barra, vamos a perder la estabilidad, vamos incluso a crear una especie de chepa que lo que va a hacer es crear tensiones innecesarias en zonas que al final luego pues nos duelen porque estamos muchas horas también al ordenador, al teléfono móvil y con malas posturas y evidentemente terminamos con molestias en esas zonas. Por lo tanto, tenemos una sensación de esfuerzo mucho mayor y vamos a conseguir menos progreso. Y además, encima de esto, puede que nos lesionemos por respirar mal. Así que como veis, es muy importante el tema de la respiración. Y la respiración de pecho, vamos a descartarla porque evidentemente, como digo, no nos proporciona demasiada estabilidad para nuestro tronco. Que sí, que puede que en ejercicios un poco más analíticos, como para los bíceps, para los tríceps o incluso en máquinas como son las extensiones de cuádriceps, pues no sea demasiado relevante. Pero en ejercicios básicos, libres y con barra, pues esto influye muchísimo. En el episodio que hablé acerca de esto, ponía como ejemplo una botella de agua con gas, en la cual cuando está llena, cuando no la hemos abierto, pues está bastante dura, de hecho no somos capaces de apretarla, pero evidentemente cuando pierde el gas, cuando solamente tenemos el agua, pues es mucho más sencillo el dejarla como un papel, o sea, darle un pisotón y aplastarla. Por lo tanto, ¿el gas qué es? El gas es básicamente el aire que metemos hacia nuestro cuerpo. Y tenemos que hacer una respiración que se llama respiración
diafragmática, básicamente, para que me entendáis, para decirlo de una manera sencilla, como si hincháramos la barriga. No es una respiración en la cual hinchamos el pecho, sino que hinchamos simplemente la barriga. De esta manera vamos a mantener mucho más la estabilidad. De hecho, incluso podemos utilizar herramientas como son el cinturón, porque lo que van a hacer es que nosotros, a una menor cantidad de aire que cojamos, van a mantener una mayor presión intraabdominal y por lo tanto vamos a mantener mucha mejor estabilidad, sobre todo para la zona lumbar, que es una de las más importantes y en las que más deberíamos de fijarnos al hacer este tipo de ejercicios, que son ejercicios muy pesados y que involucran al final una demanda muy grande del sistema nervioso central. Por lo tanto, aquí estaría simplemente la clave de todo esto. No tenemos que hacer una respiración de pecho, tenemos que hacer una respiración diafragmática. De esta manera la presión se va a mantener adentro, generada por la respiración de Valsalva. Es el ejemplo que os ponía básicamente de la botella con gas. Y de esta manera nos va a ayudar a estabilizar el tronco, a hacer una sentadilla mucho mejor, a cargar más peso, incluso a sentir mucho mejor los músculos que queremos trabajar. Si estamos trabajando los cuádriceps, pero al final perdemos la estabilidad, empezamos a temblar, nos empezamos a mover y demás, posiblemente al final la carga se vaya desplazando y no sintamos muy bien el trabajo ahí. De hecho, puede que al final sintamos molestias en articulaciones y zonas que a priori parece que no estaban involucradas. Así que, muy importante esto de verdad, practicarlo mucho, hacer muchos ejercicios de este tipo, dedicarle tiempo en casa. Además, si ahora estáis entrenando así, podéis hacerlo en el calentamiento, simplemente para ir cogiendo un poco la técnica. Y ya os digo que al final es cuestión de tiempo. Puede que parezca un poco rollo el hecho de empezar a hacer esto, además parece que estamos perdiendo como el tiempo, pero sinceramente, al final los resultados se notan un montón, vais a progresar más y vais a tener muchas menores lesiones y molestias. Comentadme vuestras dudas en ivyamazares.com, ya sabéis que ahí tenéis las notas del episodio. Sin más, nos escuchamos mañana de nuevo aquí en Lifters. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y sin más, espero que paséis un buen día.